Habíamos dicho que, no obstante la prohibición de alterar la par condicio creditorum, el deudor podía, previa autorización judicial, continuar pagando las cuotas de los créditos con garantías reales. Esa era una excepción a esa prohibición que había sido generada a través de la doctrina y de la jurisprudencia. No obstante, la propia ley concursal, en el artículo 16, nos consagra una excepción legal a esta privación o a esta prohibición al deudor de alterar la par condicio creditorum, y está conectada con el tipo de obligación de que se trata, concretamente de las obligaciones de origen laboral. Para eso la ley prevé una serie de procedimientos o de formas especiales a través de las cuales los acreedores laborales no van a tener que esperar a que el juez dicte una sentencia de verificación, a que el deudor haga una propuesta y finalmente que el juez homologue esa propuesta para empezar a cobrar, sino que la misma ley le va a dar la posibilidad a los acreedores laborales de percibir con anterioridad a todo esto la totalidad o parte de sus acreencias. Es lo que vamos a ver más adelante en la materia, una preferencia temporal en la percepción del crédito. Como parte de las preferencias nosotros tenemos los privilegios, que son aquellas creencias que tienen preferencia o prioridad para ser pagadas con anterioridad a las demás. Bueno, acá la preferencia a la que estamos refiriendo no es en la distribución, sino en el pago temporal, o sea, en la satisfacción temporal de la creencia. Ya vemos que el artículo 14 dice que es referido a la sentencia de apertura, que una vez que se han cumplido los requisitos, una vez que el juez dispuso la apertura, dice que el juez debe correrle vista al síndico por el plazo de 10 días, que se computará a partir de la aceptación del cargo, para que éste se expida sobre los pasivos laborales denunciados por el deudor. ¿Cuáles son los pasivos laborales? Aquellos que detalló el deudor en la oportunidad del inciso quinto del artículo 11, la nómina de acreedores que tenía este sujeto. Y dice, previa auditoría de la documentación legal y contable, o sea, una auditoría no en el término de auditoría que ustedes conocen de la materia, sino una constatación respecto de que surja de la documentación legal y contable del deudor las acreencias estas que han sido denunciadas en el artículo 11, inciso quinto, tiene que informar sobre la existencia de otros créditos laborales comprendidos en el pronto pago. Una pregunta, si en la auditoría de los libros contables no surge un trabajador porque está trabajando en negro, iba a ser difícil que el síndico pueda incluirlo en esa nómina. Ese trabajador en negro posiblemente tenga que pedir verificación porque su crédito va a estar en la categoría de los créditos controvertidos, porque seguramente el empleador va a negar la relación laboral y no va a permitir que se lo incorpore o se lo considere como un trabajador en blanco. Esa controversia va a ser llevada a la justicia y finalmente el acreedor tendrá que recorrer un largo camino para poder ser reconocido en su acreencia. Desde luego que si este crédito o este trabajador en negro se fue de la empresa hace tiempo, inició un juicio y como consecuencia de ese juicio hay una sentencia que lo reconoce como tal y le da derechos a percibir una suma de dinero del deudor o del empleador que tenía que se encuentra impaga, en ese caso ya, aunque no haya sido un trabajador en blanco, la situación controvertida va a haber sido dirimida por un tribunal y en ese caso, si el síndico detecta que hay una sentencia condenatoria, ese acreedor sí va a ser incorporado a la lista, aunque no haya sido de los que surge de la documentación contable. Dice que después el síndico todos los meses tiene que presentar un informe sobre la evolución de la empresa, a fin de determinar si existen fondos líquidos con los cuales atender estos créditos laborales a los que hemos venido refiriendo. O sea que desde la apertura del concurso y conforme a la legislación actual, al síndico se le han incorporado una serie de cargas procesales, como son, por ejemplo, la producción del informe laboral del artículo 14, inciso 11, y también la producción del informe sobre la evolución de la empresa, que es de la del 14, inciso 12, y que se va realizando mes a mes. ¿Cómo hace el acreedor laboral entonces para ser reconocido? Fíjense ustedes que es un caso casi excepcional y único en el derecho vigente. Un supuesto acreedor, por supuesto con mucha verosimilitud en cuanto a su derecho,
que no pide ser incorporado a un pasivo, que no pide ser reconocido por un juez como tal, sí lo es por imperio de la misma ley. O sea, la misma ley le impone al juez la carga de reconocer a este sujeto como acreedor. O sea, el acreedor laboral es incorporado al pasivo de su empleador, aunque él no lo haya solicitado. Esto es lo que se denomina el pronto pago de oficio. Dice el artículo 16 en el segundo párrafo que dentro del plazo de 10 días de emitido el informe del 14 inciso 11 al que referí recién, el juez del concurso autorizará el pago de aquellos créditos que gocen de privilegio general o especial de naturaleza laboral y que surjan de dicho informe. O sea, sin que el acreedor laboral haya pedido el reconocimiento, el juez lo mismo lo va a declarar acreedor como cualquier otro creditor que se presente a solicitar verificación. Ahora, puede ser que el empleador, por omisión o por alguna razón, y el síndico no haber advertido, omita la inclusión de algún acreedor laboral que tenga derecho al pronto pago. Bueno, en ese caso, la misma ley, en el artículo 16, a continuación del párrafo precedente, le da a este acreedor la posibilidad de solicitar el reconocimiento del derecho al pronto pago, en cuyo caso el deudor, el juez solamente va a rechazarlo cuando advierta que haya temeridad, malicia o cuando no surja de los libros contables, digamos, de la información contable del deudor o cuando la creencia se encuentre controvertido. Supuesto en el cual el juez va a rechazar el pedido de pronto pago en forma fundamentada. Si no lo rechaza, digamos, si no hay razones para rechazarlo, el juez tiene que admitir esa solicitud de pronto pago y agregarlo a ese elenco de acreedores incorporados por el síndico a través del informe que realizó del artículo 11 y que fue validado por el juez en la oportunidad del artículo 16 ya referido. ¿Qué pasa si se admite? Bueno, ese pedido de pronto pago importa la verificación del crédito, o sea que este sujeto queda comprendido como los demás acreedores dentro del plexo de creditores, al punto que él podría después renunciar al privilegio e incardinarse en la categoría de quirografarios laborales para votar oportunamente el acuerdo que se haga a ese tipo de acreedores. Si se rechaza el pronto pago, esa decisión del juez será apelable. Además, dice la ley que no se le van a aplicar costas al trabajador salvo que haya connivencia, temeridad o malicia. Y finalmente, si el acreedor advierte que va a ser muy difícil revertir la situación en la Cámara de Apelaciones porque no va a contar con más información en el tribunal que la que tuvo el juez y por la cual decidió el rechazo, se habilita al acreedor a iniciar el juicio en la sede laboral y una vez que obtenga sentencia va a poder pedir la verificación de la sentencia que valdrá como título verificatorio, como lo establecen los artículos 21 y 56 de la ley concursal. ¿Qué créditos están alcanzados por el pronto pago? Bueno, en primer término, las remuneraciones debidas al trabajador. Después tenemos las indemnizaciones por accidente de trabajo cuando no han sido atendidos por ART o se trata de obligaciones extrasistémicas. También las indemnizaciones de la ley 2744 en los artículos 132 bis, o sea, cuando el empleador ha retenido en forma indebida los aportes al sistema de seguridad social, la indemnización por la falta de incorporación posterior a una enfermedad o accidente laboral. También están incluidos las indemnizaciones sustitutivas de preaviso, de integración del mes de despido, las indemnizaciones por despido de los artículos 245 y siguientes de la Ley de Contrato de Trabajo, las especiales por despido por causa de embarazo o matrimonio, las indemnizaciones por falta de preaviso en el periodo de prueba en los casos de la Ley 25877 o en los casos de la Ley 25323, que era denominada la de los contratos basuras. Bueno, cuando se ha producido una relación no registrada o deficientemente registrada, o cuando se ha obligado al trabajador a iniciar acciones para ser reconocido como tal. Las indemnizaciones de la Ley 24.013 por falta de registración o deficiente registración en los libros
laborales. Y también los artículos 44 y 45 de la 25.345, o sea, cuando el empleador no entrega el certificado de trabajo, o cuando se trata de las indemnizaciones especiales en el caso de despido de personas que tienen fueros sindicales, o las indemnizaciones previstas en los estatutos especiales, por ejemplo, del periodista o del viajante, y también aquellas convenidas en convenios colectivos o en los contratos individuales, como por ejemplo en los casos de los jugadores de fútbol. ¿Cómo se paga? ¿Cómo se atiende el pronto pago? Teresita Negre de Alonso, cuando salió la ley 24.522, dijo pronto pago no equivale a pronto cobro. Eso significó que en la práctica el derecho del pronto pago terminaba siendo una declaración vacía, porque después no había de dónde sacar la plata. La ley decía con los primeros resultados de la explotación, y entonces algunos dijeron, bueno, resultados recién hay cuando se aprueba el balance. Otros dijeron, no, bueno, resultados hay cuando después de atender todas las obligaciones corrientes y demás, nos queda un remanente en la caja para poder hacer frente al mismo. Claro, nunca quedaban remanentes, y las sentencias que admitían el pronto pago terminaban siendo sentencias para colgar en un cuadro, porque no se efectivizaban y los trabajadores se veían tan burlados, y como siempre habían sido en la materia cuando su empleador caía en concurso preventivo. Por eso es que el legislador del año 2006 incorporó otro término, dijo fondos líquidos disponibles. Ahora, ¿qué dijo la doctrina? Y fondos líquidos disponibles equivale a resultados como lo mencioné recién, o sea, aquello que queda después de atender las obligaciones regulares. Claro, pero dijo el legislador en ese caso, no sea que nunca quede nada en la caja. En ese caso se va a imputar el 1%, que después en el año 2011 fue llevado al 3%, el 1% del ingreso bruto. Hoy, como les dije, el 3% del ingreso bruto. Entonces, ahí sí, si no hay fondos líquidos disponibles, se va a tomar el 3% del ingreso bruto para atender a los créditos que tienen el derecho del pronto pago laboral. Ahora bien, hay una cuestión. El 3% del ingreso bruto va a depender de la evolución del capital. Hay capitales que evolucionan permanentemente, por ejemplo, el de una estación de servicio o el de una carnicería que recibe la carne en la mañana y la vendió en la noche. Imagínense ustedes que si todos los días vamos a retener el 3% del ingreso bruto, cuando queramos acordar al cabo del mes, vamos a dejar sin capital directamente al empresario. Otros tipos de actividades en donde el capital evoluciona muy lentamente, el 3% del ingreso bruto no es nada. Entonces, evidentemente es una pauta, pero los jueces tendrán que ver en el caso concreto qué es lo mejor que sirva para poder atender al derecho de los trabajadores, por un lado, y por otro lado, no afecte el normal funcionamiento de la empresa. Cuando existen fondos líquidos disponibles, dice la ley, hay que atender a la totalidad de las acreencias. Pero si estos fondos líquidos no alcanzan, solamente tenemos que, dice, no vamos a pagarle a ningún acreedor laboral más de 4 mínimos vitales y móviles. Y vamos a utilizar el régimen de la prorrata. Ahora, ¿cómo es este tema de la prorrata? Si ustedes advierten, van a ver que todos estos créditos laborales, la ley dice que tengan privilegio especial y general. Ahora bien, en el caso del concurso preventivo, los créditos laborales se comportan como privilegiados generales, teniendo en cuenta, ustedes ya lo van a ver más adelante cuando vean el régimen de privilegios, teniendo en cuenta que todos los privilegiados especiales también son privilegiados generales. La diferencia entre uno y otro es que el privilegiado especial tiene un asiento particular de un bien, materias primas, maquinarias, mercaderías, del lugar donde se desempeña el trabajador, y el privilegio general es la generalidad de los bienes, la totalidad de los bienes, entre ellos el flujo de fondos que ingresa a la caja por cualquier razón que sea. En ese caso, ese flujo de fondos equivale a asiento de privilegio general. Y esto es importante poder determinarlo. ¿Por qué? Porque el artículo 247 establece que cuando nosotros tenemos acreedores con privilegios generales, primero tenemos que pagar el capital de sueldos, salarios y remuneraciones, y después las indemnizaciones. En ese caso, entonces, siempre vamos a atender a los sueldos, salarios y remuneraciones adeudados para después pagar las indemnizaciones. Acá vamos a tener la posibilidad que aquellos trabajadores que vienen desempeñándose en la empresa y que no han podido cobrar su sueldo
se preferencien al cobro de las indemnizaciones de aquellos acreedores laborales que ya se fueron de la empresa, en tanto y en cuanto aquellos acreedores laborales solamente tengan acreencias como consecuencia de indemnizaciones. Porque si también tienen acreencias como consecuencia de sueldos adeudados, en esos casos esos sueldos van a ir a la par de los trabajadores que aún se desempeñan en la empresa. Una última cuestión. Dice que la última parte del artículo 16, que el juez excepcionalmente puede autorizar el pago de aquellos créditos amparados por el beneficio, que por su naturaleza o circunstancias particulares de sus beneficiarios deban ser afectados a cubrir contingencias de salud, alimentarias u otras que no admitieran demoras. Bien, la discusión inicial es si este derecho al pronto pago solamente alcanza a los trabajadores, como pareciera que surge del contexto, ya que está hablando del pronto pago de los créditos laborales, o si alcanza a otros acreedores, aquellos que la doctrina ha denominado los acreedores involuntarios. Por ejemplo, aquella señora que sufrió un accidente yendo a bordo de un colectivo y tenía una edad ya avanzada, y la propuesta concordataria era de pagar una parte del capital en 20 cuotas anuales, con lo cual la mujer tenía que vivir hasta los 100 y pico años para poder cobrar. En ese caso el juez dispuso que se le pagara por la vía del pronto pago la totalidad. O el caso de aquel chico que tuvo a raíz de una mala praxis en su nacimiento, quedó parapléjico, y entonces después la clínica donde se llevó a cabo esa mala praxis cayó en quiebra, y entonces también el juez declaró inconstitucional todo el régimen de privilegios para que pudiera ser satisfecho con preferencia a todos los demás acreedores. Inconstitucionalidad que fue revocada por la Cámara de Apelaciones, pero que después fue validada, ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, esa discusión está abierta, todavía no está claro. Para autores como Jungen Bass, todos estos acreedores también entran con el derecho del pronto pago y con la posibilidad de cobrar por esta vía, conforme a la excepción del último párrafo del artículo 16. Para otros autores esto no está previsto. Bien, con esto terminamos la guía número 7. Y una última recomendación: permanezcan en sus casas, traten de ver las clases que estamos enviando a través de este medio, las que enviamos también por audio, y de hacer los trabajos prácticos que los jefes de trabajos prácticos están realizando para mantener la materia al día, y entonces que podamos encontrarnos próximamente en la mesa final. Bueno, será hasta la próxima clase.